Vexilla Regis Proreunt. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí con Cristóbal para poder hablar sobre un tema bastante interesante. controversial. Sí, que es también antecedentes y todo esto de lo que es la crisis de la iglesia. Así que también vamos a hablar un poquito de lo que sería sintéticamente esto. Para eso, Cristóbal, te pregunto, Sí, ¿la crisis de la iglesia es un resultado accidental o es algo que ha sido planificado? No, la crisis de la iglesia, los efectos que vemos en la actualidad, desde el descenso de las vocaciones, la mundanización de la liturgia, el maltrato a Cristo sobrenatural a sus sagrados misterios, no puede ser un accidente. Estamos siendo víctimas, ¿cierto?, de un plan que no es de 10 años, no es de 20, es de aproximadamente 150 años de minuciosa planificación que se ha ejecutado de forma constante y obviamente con orígenes demoníacos y secretos. Sí, como también de que haya poca gente ahora que participe de los sacramentos, también muy poca gente que se declara católica. Ahí no me sé de memoria los números del censo, pero por lo menos aquí en Chile cada vez hay menos. 46%, si no mal recuerdo, en Chile, los declarados. Sí, y la mayoría también católicos por tradición familiar, por la abuelita, pero también del católico a su manera. O sea, estamos viendo una crisis tanto en el pueblo fiel, como también hasta en el mismo Papa, en la liturgia, en la teología, en todas partes. Lo que sucede, Catalina, igual es que estamos en un enfrentamiento entre la religión sobrenatural, la clásicamente entendida, confiere la gracia divina de nuestro Señor, ¿cierto?, que desciende del Espíritu Santo, y obviamente esta sumisión que nos lleva a Dios, ¿cierto?, nuestra salvación, versus la religión naturalista, que quiere decir trascender a algo más sin Dios, el hombre libre, la libertad, la búsqueda de esta tontera de la autodefinición, entre tantas cosas. Cosas así, porque por un lado también es bueno entender de que esta iglesia sobrenatural de la que está hablando Cristóbal es la iglesia que ha instituido Cristo por más de 2000 años y que también ha sido vivificada por el Espíritu Santo en distintos acontecimientos, como en Pentecostés, también con la gracia de la resurrección de Cristo, también con tantos santos. Lamentablemente también en esta misma unidad de la iglesia terrenal con la iglesia también celeste, también, como tú decías, algo cambió, Sí. y de que este movimiento de que la iglesia que vemos visible está también como ahora centrada más en la persona, en el hombre, que también agradar a Dios. Exactamente. Miren, para comprender el origen de esto, como es el propósito del programa, tenemos que remontarnos a que hace aproximadamente 150 años el enemigo, los masones principalmente, inspirados netamente por el demonio, se percataron de que la manera de perseguir a la iglesia y de definitivamente, entre comillas, derrotarla, no podía ser a través de la persecución y el martirio habitual, la sangre. Porque se dieron cuenta que los mártires realmente, ¿qué provocaban los mártires? El fortalecimiento de la fe, ¿cierto? Crecían los que cristianos. crecía la fe. Entonces se dieron cuenta que realmente tenían que infiltrar a la iglesia y deformarla desde adentro. Sí, Cristóbal, en programas anteriores y también aquí invitamos a la audiencia que puedan también revisar estos programas de Luz de la Tradición, hablamos también de esta infiltración masona, sí, y algo que se llamaba la Alta Bendita. Alta Bendita, sí. Ya, quizás nos podrías recordar un poco qué era y cómo era también los pasos que tenía como para este movimiento sistemático para poder también destruir la iglesia desde dentro. Bueno, Alta Bendita aparece entre la primera y segunda mitad del siglo XIX, en Italia principalmente. Podríamos decir que tiene orígenes masónicos, son parte de la masonería como tal. Y hacia el año 1860 aproximadamente se les descubre un plan que estaba publicado en sus medios de circulación interna, etcétera, que se hace público. Lo hace público, si no mal recuerdo, el Papa Pío IX. Y voy a citar textual uno de los mensajes y uno de los planes que ellos tenían y que llamaban abiertamente a la revolución. Decía: dejad que el clero marche bajo vuestros estandartes, mientras inocentemente creen que marchan bajo el estandarte de las llaves apostólicas. Habréis predicado la revolución con tiara y capa pluvial.
Esto lo dijo en su momento uno de los altas jerarquías de este grupo masón, ¿cierto? Y entre tantas cosas enumeraban 5 pasos para poder alcanzar la infiltración en la Iglesia Católica para poder destruirla desde dentro. El primer paso es la corrupción de la juventud, lo que también luchó fervientemente San Juan Bosco. Sí, y esa corrupción de la juventud también la vemos no solamente de lo que con esto de la infiltración dentro de la iglesia, sino la infiltración de todo lo que es el órgano de la sociedad. Por ejemplo, ahora se me ocurre cuando estaba la revolución sexual, el tema también de la cuando salieron los de los anticonceptivos. Aunque eso ya sería como las consecuencias de esto, y estamos hablando de la corrupción desde los pasos más primigenios, por así decirlo. Segundo paso, infiltrar los seminarios. Era necesario infiltrar los seminarios porque al clero más anciano, vamos a decir, ¿cierto? Ya estaba formado, es muy difícil cambiar esas ideas. Entonces, la idea era infiltrar los seminarios para que de esa manera, en tercer paso, se pueda dominar al clero joven. Con el clero joven, eventualmente, sí va a lograr controlar un cónclave. Y ya llegamos al cuarto paso. Que es claro, cónclave, cuarto paso. Y el último paso, de esa manera, si uno domina el cónclave, por deriva, uno va a dominar, ¿cierto?, el papado, ¿cierto? Un evento del papado. Sí, y esto también que quede claro, no es que como, el papa sea masón, sino de que también estamos hablando de que tal es la deformación que ha recibido todas estas personas, todos estos hombres, que ellos piensan de que todas estas cosas son buenas, que incluso son personas o son hombres sacerdotes de muy buena voluntad, pero que lamentablemente su formación, su deformación le ha, ¿cómo decirlo?, lavado el cerebro. Lo que pasa es que ellos creen, o sea, la idea de estos masones, y se dieron cuenta, o sea, nuestro plan máximo, decían, parafraseando a uno de ellos, es que en el futuro un papa no sea necesariamente de los nuestros, pero que sí obre de acuerdo a nuestros principios sin saber que son los nuestros. O sea, esa es la idea. Nuestra Señora Santísima, el cielo, nuestro Señor, nos ha dado innumerables señales de cómo esto tiene, o sea, nos ha dado avisos de lo que va a venir, lo que venía, ¿cierto? Apariciones de grandes santos, Santa Brígida de Suecia, las visiones de la Beata Ana Catalina de Emmerich, las apariciones de la Virgen Santísima, en primera instancia en la Salet, la Virgen del Buen Suceso. Virgen del Buen Suceso en Ecuador, Fátima, 1917, o sea... Hasta Akita. Hasta Akita. O sea, constantemente el cielo ha enviado señales que nos están advirtiendo de lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a seguir sucediendo, ¿cierto? En esta revolución, ¿cierto? Sí, totalmente. Incluso, bueno, me acuerdo aquí de la aparición de la Salet, porque ella decía como 33 secretos, como de lo que, o como profecías. No, en resumen, sí. Ella dice... Y en una de esos decía de que Roma perderá la fe y se convertirá también en la sede del anticristo. Por ejemplo, hasta el mismo León XIII, porque él fue el que también el autor de la oración de San Miguel Arcángel, que él también vio al demonio teniendo como un diálogo con el diablo y que se le iba a dar como un poco más de poder, de libertad. Y por ejemplo, me acuerdo, creo que es en la aparición de la Virgen del Buen Suceso, donde ahí le dice la Virgen a la vidente que los signos de los tiempos que iban a haber, además de obviamente los que están por antonomasia en la Sagrada Escritura, es que cuando las mujeres se vistan de hombres y los hombres se vistan de mujeres y no se puedan reconocer uno del otro. También lo anuncia Santa Brígida de Suecia, creo que con unas palabras muy similares. Miren, importante entender, la iglesia, los papas en esa época, estamos hablando terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, se percatan de lo que está ocurriendo, se percatan de la corrupción del clero, se percatan que los seminarios están haciendo cosas que son anticatólicas, anti la tradición bimilenaria, y intentan de alguna u otra forma atajar estos males que se estaban viniendo, esta avalancha. Aparece la tremenda figura de San Pío X, que en el año 1907 publica la grandísima encíclica de lectura obligatoria, que es la Pascendi, donde define lo que es el modernismo, ¿cierto?, como el colector de todas las herejías. Todos estos teólogos de ese momento, ¿cierto?, que estaban, masones, ¿cierto?, infiltrados en la iglesia, que estaban teorizando ideas nuevas, tonteras, ¿cierto?, para destruir a la iglesia, él los encierra, ¿cierto?, bajo el concepto de modernismo y los condena. Condena 3 puntos principales. En primer lugar, el racionalismo crítico, quiere decir
la desmitificación de las escrituras, la negación sistemática de todo evento sobrenatural y milagroso. Quiere decir, se va a considerar a partir de ese momento para estos modernistas que las escrituras, la Biblia, solamente eran relatos figurativos, de que son metáforas, como casi como si todo fuera una parábola, una exageración, una fábula. También el tema de los exorcismos que el mismo Jesús hacía, decían no, es que eran enfermos. E incluso así como dato freak, es que también en la misma Sagrada Escritura hace la diferencia entre un enfermo físico, un enfermo mental, que en la época le decían locos, y un endemoniado. Sí. Segundo lugar, ¿qué más se va a condenar? Se va a condenar el secularismo, creciente secularismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación más que nada es reinterpretada como como un activismo político. El dogma se va a someter a revolución histórica y obviamente los estados se van a separar de la autoridad de la iglesia, ¿cierto? Se va a sacar a Dios de la sociedad y obviamente tiene que reinar el hombre. Esto también está condenado en esta encíclica Pacelli. Sí, y cabe destacar que, bueno, el tema de lo que tú decías sobre esta separación entre iglesia y Estado ya se venía cultivando desde también la Revolución Francesa y las independencias también de lo que es Hispanoamérica. Sí, por supuesto. El tercer punto que se va a condenar en esta encíclica es el relativismo moral. Es el abandono del concepto de pecado, de la belleza sacra, de lo concreto, todo reemplazado por el hombre, la figura del hombre en el centro de todo y de la utilidad o del utilitarismo. Todo tiene un fin, un propósito antropocentrismo material. Sí, ahí también para poder ir sintetizando lo que aquí tú dices, entonces aquí Pío X en Pacelli condena lo que es el modernismo y estas tres como pilares del modernismo que han sido condenados sería el racionalismo crítico, el secularismo y el relativismo moral. Bien, Nuestra Señora, como ya hemos dicho anteriormente, de forma muy evidente, muy visible, sin lugar a dudas, aparece de forma reiterativa para ayudarnos a entender lo que está sucediendo, para advertirnos lo que sucede, y especialmente en Fátima nos deja muy claro con los famosos 3 secretos que da en Portugal, en Covadonga. Sí, en 1917, sí. ¿Ya? Bueno, el primer secreto es la visión del infierno a los niños, ¿ya? A los niños, niños, Jacinta era la menor y ella tenía 7 años. Una cosa así, ¿cierto? Sí. Francisco, el hermano, tendría unos 9, si no me equivoco, y la más grandecita, que era Lucía, tenía como unos 12, ¿ya? Y ahora también, en general, en términos también de crianza, siempre se dice, no, que a los niños no hay que meterles miedo, no se le hable del infierno. Aquí la Virgen lo primero que hace, el infierno. Y les muestra gráficamente lo que está ocurriendo en el infierno, las almas condenadas para toda la eternidad. O sea, es bastante chocante eso obviamente para los niños, pero es una necesidad de que se entienda que hay una dimensión sobrenatural y que hay un dogma, o sea, la salvación de la iglesia, la salvación, perdón, de las almas, que no es que no exista el infierno. O sea, vivimos en una sociedad que reiterativamente está negando el infierno y esta realidad sobrenatural. Y también, sobre todo, la cantidad de gente que se condena. Sí, eso, como copos de nieve. Sí, los niños fueron testigos de miles y miles de personas que se condenan. Segundo secreto. Increíble. La geopolítica celestial, ¿ya? Advertencia sobre una luz desconocida en 1938 y la exigencia de consagrar Rusia para frenar los errores y la propagación del comunismo. La Virgen Santísima advierte que el comunismo se iba a propagar por la tierra y obviamente que necesitaba de forma imperativa que Rusia se consagrase a su sagrado corazón para evitar esto. No ocurrió. No, y el famoso tercer secreto, la gran apostasía. Este secreto fue envuelto en muchas polémicas realmente, principalmente igual el Papa Juan XXIII tenía la obligación de revelarlo, pero en el momento de recibir el manuscrito original, lo lee, se molesta y dice, no pienso ser profeta de calamidades. Sí. Bueno, como que ese secreto es como el que más misterios tiene, porque también... Supuestamente lo revelaron en el año 2000, pero no es el original. Y también han dicho partes nomás de este. Bueno, también la Virgen dijo otras profecías ahí, como que la Primera Guerra Mundial se iba a acabar al año siguiente, etcétera. Pero bien, ahora lo que contiene esto es que también... Nuestra Señora Santísima, lo importante de este punto es que nos advierte que va a haber una gran apostasía, y esa gran apostasía va a surgir
desde el seno mismo de la iglesia, desde el mismo clero. Sí, e incluso hasta el mismo clero se han puesto cosas medias raras en la misma Santa Sede. En Roma, por ejemplo, a Giordano Bruno, que lo que se vende de la leyenda negra es que la iglesia lo condenó por decir cosas sobre la ciencia, cuando en realidad se condenó porque él decía y propagaba herejías, ya así como también, que es lo más reciente, del 2016, el Papa Francisco en el aula Pablo VI puso una imagen de Martín Lutero. Horrible. Siendo de que hay otra imagen que me encanta, donde aparece Martín Lutero, pero aplastado por San Ignacio de Loyola. Así. Bien, siguiendo esta línea argumentativa que queremos desarrollar en este video, gracias a estas advertencias de la Virgen igual tenemos un respaldo, ¿cierto?, de que esto efectivamente es esta infiltración en la iglesia. Y, por ejemplo, podemos nombrar la infiltración de los comunistas en los seminarios, ¿cierto? En el año 1950 hay una espía, ex espía de la Unión Soviética que es revelada en Estados Unidos, que es descubierta y se le obliga a testificar en el mismo Congreso de Estados Unidos. Es el famoso caso de Bela Dodd. No sé si lo conocías tú, Bela Dodd. No sé si lo conocías tú, Catalina. O sea, lo he escuchado también en otros programas parecidos a esto, que también hablan de la masonería. Y sí, eso no me acordaba de que era rusa. No, era estadounidense, pero trabajaba para la Unión Soviética. Ah, ya. Ella, revela que hay 4 cardenales que en ese momento, en 1951, están trabajando directamente para la Unión Soviética, están infiltrados cardenales, y reveló una lista de casi 15.000 religiosos de todo el mundo, sacerdotes, obispos, cardenales, monjas, etcétera, que son abiertamente, que son infiltrados comunistas y obviamente también masones, y que están trabajando activamente para destruir la iglesia desde adentro. Y esto fue una testificación oficial en el marco de una investigación del Congreso de los Estados Unidos. O sea, no fue un rumor de un bar, de unas conversaciones de pasillo, no, fue un acto legal importante. Sí. ¿Fue antes o después de la lista que hizo este periodista sobre también de los masones que habían? Esto fue mucho antes. Piensa que esa lista la encarga, si no mal recuerdo, Pablo VI, y el cardenal Gañón fue el que hizo esta lista. Ya. Y ahí trabaja el querido padre Charles Moore. Ah, ya, mientras Eso que... fue en los 80. En cambio, No, esto en que... los 70, perdón, sí. El que estamos hablando de Bela Dodd. Sí, fue el 51. Ah, ya. Bien. Se creía que el modernismo había sido derrotado hacia los 50. Tenemos una época bien importante en la iglesia con el Papa, por ejemplo, Pío XII, pero aparece una nueva corriente teológica que se enfrenta nuevamente a la tradición, más conocida también como Nouvelle Théologie. La nueva teología. Desarrollada por arquitectos, ¿cierto? Masones también, comunistas, herejes, como por ejemplo Karl Rahner, sí, Hans Kung. Me tocó en la teología, cuando estudié teología, estudiar a todo esto. Ni siquiera estudiamos Lubac. a Leonardo Castellani, sí, también ¿cómo se llama? El Yves Congar, ¿cómo se dice? Henry Lubac, Schillenbeck, Rahner. Rahner, Todo horrible. este cúmulo Baltasar. todo este cúmulo de teólogos herejes que hoy día se asumen como parte, como si fuera un libro normal que no debiera ser condenado. El clero de la iglesia se está formando con esto, y no solamente con estos teólogos herejes, sino que también el clero de la iglesia, yo lo digo desde adentro, que estudié teología en la universidad con muchos seminaristas, también nos hacen estudiar protestantes, en vez de estudiar teólogos tradicionales que realmente enriquecen nuestra fe y una verdadera teología, nos hacen estudiar esta porquería. En resumen, en esta parte se enfrenta la Nouvelle Théologie con la tradición. ¿Qué dice la tradición? Por ejemplo, sobre la naturaleza y la gracia. La gracia sana y eleva la naturaleza herida. ¿Herida de qué? Del pecado, ¿cierto? Sí. Del pecado original. Versus estos teólogos dicen, todo es gracia, la naturaleza ya está intrínsecamente ordenada a la salvación. Mentira. Incluso han habido términos prácticos, algunos hasta sacerdotes, hubo hasta un cardenal, incluso ahora hay el proceso de canonización de un cardenal que andaba desnudo en ¿cómo se dice?, con unos nativos, y que se jactan por no haber bautizado a nadie. Horrible.
Segundo punto, salvación. Extra ecclesiam nulla salus. El clásico dogma de fuera de la iglesia, no hay salvación. Esta corriente teológica, que insistimos, vive hasta el año 50, 1950, dice que la salvación universal está garantizada. Es decir, no es necesario la conversión. Sola fide, básicamente, el concepto de sola fide de los luteranos, de sola la fe basta y punto, y esto es horrible. Liturgia, la liturgia tradicional, teocéntrica, orientada hacia Dios, el sacrificio, versus antropocéntrica, orientada hacia el hombre, la entretenimiento, para que no se aburran. En fin. Sí. Y la relación con las otras religiones, todas las religiones son válidas. Que no es necesario misionar, convertir, profetizar, nada. E incluso eso está parte de nuestros deberes como bautizados. El punto es que esta corriente teológica fue condenada nuevamente que era del modernismo, por Pío XII en la encíclica Humanae Generis, que lamentablemente reaparece nuevamente en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II hay 4 documentos polémicos. Hay muchos documentos polémicos, pero hay 4 grandes documentos polémicos. Vamos a nombrar 3. Lumen Gentium, Dignitatis Humanae y Nostra Aetate. Nostra Aetate. Catalina, Sí, Lumen Gentium. El Lumen Gentium, aquí aparece lo más peligroso. Contradicciones entre sí. documentos de la Que iglesia. Documentos eclesiales, dogmáticos, a diferencia de este que es pastoral, ¿ya? Que declaraban y decían que fuera de la iglesia, o sea, que en la iglesia está toda la verdad de Cristo, ahora subsiste en la iglesia la verdad. Es decir, como que está efectivamente descansando toda la verdad de la iglesia, pero también se encuentra la verdad en el resto. Mentira, la contradicción está en que esto niega la encíclica Mystici Corporis, porque la iglesia de Cristo es la única forma de salvación. Dignitatis Humanae. Y aquí habla sobre una insinuación de derecho divino a una libertad religiosa en el sentido de practicar falsas religiones. ¿Ya? O sea, ataca directamente el primer mandamiento de nuestro Señor, ¿cierto? Y la condena histórica al latitudinarismo. Y por último, en Nostra Aetate, que ahí habla sobre las religiones paganas, como el hinduismo, el budismo y todo eso, que también hay una liberación perfecta en ellos y que hay que aprender de ellos y todo eso. Contradicción. Un lenguaje masónico, naturalista, que asume que la naturaleza puede salvarse sin Cristo. Bien, estas ideas del concilio obviamente se condensan también en lo que ya hemos hablado en otros programas anteriores, que es, por ejemplo, el cambio de la liturgia. Dar vuelta al altar, destruir las oraciones al pie del altar, de que el sacerdote supuestamente ahora mira hacia el pueblo, la supresión de las oraciones a Miguel Arcángel, la comunión en la mano, sacrílega por lo demás, y también la eliminación, por ejemplo, de oraciones como el último evangelio, el Salmo 51, el Judicame, o sea, la destrucción. En efecto, ¿cierto? El menosprecio explícito a la doctrina católica tradicional, el desprecio al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es verdaderamente Dios, que está encarnado, ¿cierto?, en el trozo de pan, que ya no es pan, es Cristo, y obviamente es una protestantización del rito de la Iglesia Católica. Sí, de aquí podríamos detenernos en cada uno de esos puntos de banalización de la liturgia, de los sacramentales. Ya lo hemos desarrollado en programas anteriores. Sí, pero eso ya sería... Pero ¿cuál es el efecto práctico de esto? Que también se pierde el sentido de lo sagrado. No solo eso, vamos a lo más práctico aún incluso. Ahora, vamos a volver a la primera pregunta del programa. Esta crisis de la iglesia, ¿es accidental? ¿Es planificada? O sea, ya hemos visto que es planificada, pero ¿cuál será la solución? ¿La solución será volver a la tradición o la solución será la supuesta innovación, las tonteras del mundo, No, ante todos estos antecedentes que ya hemos visto, claramente algo planificado, infiltrado, y que lamentablemente viene de cientos de años, y de ahí uno se da cuenta de que todo esto es un plan que ya tiene tintes demoníacos. Sí. Nuestro Señor Jesucristo le ha prometido a su Santa Iglesia que es indefectible, que va a perdurar hasta el fin de los tiempos y ni siquiera las puertas del infierno van a poder prevalecer sobre ella. No obstante, la Iglesia
como esposa de Cristo, debe imitarlo incluso hasta en su más dolorosa pasión. Por tanto, se debe sufrir con mucha paciencia, con mucha oración, con mucha penitencia estos momentos terribles, ¿cierto?, que se viven en la iglesia, entendiendo que el enemigo está adentro. Estamos en una de las etapas más culmin de este plan demoníaco de más de 100 años, y que hay figuras como Monseñor Marcel Lefebvre que lo denunciaron de forma heroica, incluso siendo excomulgados en el proceso, excomulgados inválidos por lo demás, y que tenemos que entender que la solución no es la innovación litúrgica, la solución a esto no es las misas de niños, la solución a esto no es la mundanización de la liturgia ni tonteras, sino volver a Cristo, restaurar el orden sobrenatural, restaurar el Dios como el centro de todo, restaurar nuestra liturgia tradicional de 2000 años. Volver a la tradición de 2000 años. La fe. Y eso es el mensaje de cierre que nos gustaría dar para este capítulo, que es un capítulo quizás un poco más largo, pero que creemos que es importante también sintetizar un poco, humildemente, lo que está ocurriendo en nuestra Santa Madre Iglesia, en este proceso que ya lleva de casi 150 años de infiltración demoníaca masona. La masonería, 200 veces condenadas por la Iglesia aproximadamente, y esa condena se mantiene vigente y se va a mantener vigente. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Vexilla